El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poder llegar en esta hora a su hogar, a su lugar de descanso. Quizás en esta hora mientras te desplazas a tu casa. Queremos darle gracias a Dios por permitirnos tenerle hoy en sintonía. Para mí es un agrado, una bendición poderte compartir la palabra de Dios. Vamos a iniciar orando. Vamos a iniciar pidiéndole a Dios que entre a tu vida, pidiéndole a Dios que tome control de todo tu ser. Padre Celestial, en esta hora yo vengo a ti. Vengo delante de tu presencia. Vengo ante tu gloria y tu majestad. Venimos, Señor, a pedirte a ti que tú te glorifiques y que tú te obres de una manera poderosa y sobrenatural. Solo tú haces milagros, solo tú haces señales, solo tú haces prodigios, Señor. Y hoy con mi corazón dispuesto, vengo a decirte, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia nos ha salvado de la muerte eterna. Tu amor nos ha librado del juicio que vendrá sobre todo aquel que rehúsa a creer a tu palabra. Yo te pido, Señor, que tomes mi mente en esta hora. Toma mi corazón, Señor. Toma todo mi ser para que mi nombre mengüe y tu nombre sea glorificado, Señor. Para que en esta hora tú tomes control de los aires. Para que aquellas vidas, aquellas personas que se encuentran tristes, afligidas, cansadas, puedan en esta hora recibir el abrazo de tu gloria. Puedan en esta hora recibir el abrazo de tu poder, porque solo tú puedes hacernos feliz. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. La vida no es nada. Todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Por eso venimos a ti. Porque solo tú nos puedes hacer feliz. Por eso venimos a tu presencia. Porque solo tú puedes obrar en nosotros de una manera poderosa y sobrenatural. Mira aquellas vidas que se encuentran enfermas. Aquellos niños que se encuentran enfermos en un hospital. Padre, yo clamo a ti por ellos. Yo pido a ti, Padre, que tú te glorifiques. Yo pido a ti, Padre, que tú te manifiestes. Yo pido a ti, Padre, que en esta hora hayan milagros y prodigios, señales y, oh Padre, sobrenaturales en las vidas que me ven. Y que en esta hora tu poder fluya, tu gloria fluya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Estamos hoy continuando con la carta a los romanos. Y hemos venido estudiando desde el capítulo 1 en adelante. Hemos venido hablando desde el 1 y hemos querido compartirte este mensaje. Hemos querido decirte que hay poder en el nombre de Jesús, que hay victoria en su nombre, que no hay nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo nuestro Señor. Así que déjeme decirle, en esta hora estamos haciendo todo lo mejor para que tú nos puedas escuchar, para que tú nos puedas en esta hora ver. Y bueno, damos gloria a Dios por todo. De verdad que su misericordia es poderosa, su misericordia es grande y nuevas son cada mañana su misericordia.
Biblia. Título hoy de nuestra prédica: ¿Abraham cumplió la ley? No te vayas, no voy a predicarte. Yo cumplo la ley, no te traigo una herejía. Solo quiero que tú te cuestiones, que tú te preguntes. Mientras nos organizamos, ve en esta hora meditando. ¿Cuál ley? Si la ley fue dada por Moisés y Abraham fue antes de Moisés. En Abraham nace la simiente judía. Y en Abraham viene el linaje de Dios, del pueblo de Israel, de Jesucristo. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos en esta hora a estudiar nuestra hermosa prédica del día de hoy. Ahora sí, prepárese. Título: ¿Abraham cumplió la ley? Carta a los Romanos, nuestro tema. El texto, Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice así la Biblia. Leámoslo de la Reina Valera. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Te lo repito. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos cuán pecadores somos. En cierta oportunidad, yo me encontraba conduciendo mi vehículo por la carrera 68, más o menos calle 80 a la 90, no recuerdo muy bien. Pero lo que yo sí recuerdo es que yo bajaba por la calle para atravesar la carrera 68. Resulta que cuando asomo mi vehículo, el semáforo en rojo, veo la calle, la avenida calle 68, 4 carriles. Debo cruzar hacia el otro lado. Cambia el semáforo, veo que todos los carros giran hacia la mano derecha. No había cómo pasar la calle, sino que la calle tenía el semáforo y la calle hacía que todos giraran a la derecha. Pero yo tenía que atravesar la carrera, tenía que ir hacia el occidente, 2 cuadras más abajo de la carrera 68. Así que tomé mi vehículo y como todos los semáforos estaban en rojo, yo giré hacia la mano izquierda. Vi que estaban detenidos los vehículos que vienen del norte hacia el sur por la carrera 68. No vi ninguna objeción, no había ningún prohibido, no había ninguna señalización, no había nada, nada había. Así que yo giro hacia la carrera 68 con sentido al sur. Más adelante me sorprende un agente de tránsito. Me hace la parada y me dice: señor, usted acabó de cometer una infracción. Yo lo miré y le dije: no, ¿cuál infracción? Hay un semáforo. Todos los carros estaban detenidos. Y yo giré a la izquierda. Y el agente me dice: señor, todo giro a la izquierda está prohibido. Yo le dije: no conocía la ley. Pero él me dice: usted es conductor y usted debe saber las normas que te rigen como conductor. Así que yo le dije: la verdad, no lo desconozco. El manejar y no conocer las normas de tránsito no me eximió o me exoneró del comparendo. La ley me dijo que estaba infringiéndola, que estaba cometiendo un error. Tú dirás: ¿por qué esta introducción? Porque así sucede con la ley. La ley nos muestra cuán pecadores nosotros somos. Cuán pecadores nosotros somos. ¿Qué dice una persona que no conoce de Dios ni conoce su ley? En otras palabras, una persona dice: es que yo no sé cómo acercarme a Dios.
Por lo tanto, Dios no puede ser injusto y condenarme. Déjame decirte que en tu interior está la ley de Dios en tu propio cuerpo. Ya lo dije, no quiero ahondar más en aquello. Pero lo que sí quiero dejarte claro es que el desconocimiento de la ley no te exime o te exonera de sus resultados. El que tú digas que no conoces de Dios, que no conoces lo que Dios pide para que tú te acerques a Él, no te va a exonerar del alejamiento que tú tienes con Dios. Así que puedo hoy decirle a alguien, no sé por qué quiero decirle lo siguiente. Hay muchas personas que buscan consejería. Unos buscan consejería matrimonial, otros buscan consejería espiritual, otros buscan consejería personal. Y la gran mayoría de las personas que buscan la consejería van al consejero y le cuentan su versión de los hechos, tratando de que el consejero caiga en el error y le diga a ellos lo que quieren oír. Y es un gran error, porque tú sabes lo que hiciste, pero tu conciencia quieres calmarla yendo a una consejería para tratar de tapar la embarrada que hiciste. Así pasa con la ley. La ley y el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. ¿Por qué? Porque la ley solo sirve para que tú reconozcas que eres un pecador. Por ello entiende, la ley, sí, la ley que Dios dio a Moisés. Porque aunque usted no lo crea, hay personas hoy en día, cristianos, que viven bajo la ley. Y ellos creen que serán salvos por guardar un sábado, por guardar un día, por guardar la ley, porque ellos creen que pueden ser salvos a través de ella. Y están equivocados. Así que la ley es la evidencia escrita de lo que la conciencia sabe por ser conocedora del bien y del mal. Y al no estar escrita, la ley pareciera que no tiene tanto valor para aquel que sabe que está haciendo lo malo, pero se niega a aceptarlo porque no hay algo que le acuse, porque no está escrita, no es visible. Así que ¿quién te puede acusar? Si una persona comete una infracción y el policía no lo ve, infringió la ley y él sabe que la infringió. Por un momento uno se pone morado, rosado y no sabe qué hacer. Pero hay gente que le gusta que la ley esté escrita. Y resulta que pasa lo que dice Juan 19:22. Juan 19:22, ¿se acuerdan del señor Pilatos? El que se lavó las manos, el que dijo, yo me lavo las manos porque este hombre es justo, es inocente, pero ustedes a través de su ley, sus costumbres, su petición le van a condenar. Juan 19:22 dice, no, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está y así se quedará. ¿Qué pedían los judíos? Que quitaran de encima de la cruz el rey de los judíos. Ellos querían que se quitara ese título. No lo querían ver. No recibían al Mesías Jesucristo, Yeshua Chamasía, como su Mesías. Y le decían, Pilatos, quita eso. Y él les dijo, no, no lo voy a hacer. Porque lo que he escrito, escrito está y así se quedará. Así que la ley es una evidencia de lo que es obedecer
la ley, sin que ésta haya sido promulgada por Dios en el monte Sinaí. Así que Abraham, para mi título, ¿cumplió la ley? Hoy quiero hablarte acerca de ello. Una evidencia de un hombre que obedeció a Dios sin haber sido promulgada la ley en el monte Sinaí, sin que haya sido escrita, sin que haya sido plasmada en las tablas, que recibió un llamado de Dios por gracia, no bajo la gracia, sino Dios le llamó porque así le plació. Génesis capítulo 12, versículo 1. Leamos qué dice la Escritura en esta hora, porque recordemos el llamado que Dios le hizo a Abraham. Génesis 12, 1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Este llamado no tiene condicionamientos. En este llamado y este llamado no tiene prohibiciones. En este llamado y este llamado no hay ley, pero sí la guardó. Déjeme decirle que hay una evidencia bíblica, porque aunque el llamado fue en gracia, Dios en su misericordia, en su gracia, lo vio, lo llamó y le dijo a Abraham: deja todo, sígueme. Yo quiero hacer de ti una simiente grande como las estrellas del mar. Ese llamado fue por gracia. Ese llamado fue por obediencia. En ese llamado había un propósito de caminar con Dios. En ese llamado había una respuesta al mismo y había una determinación. Por lo cual este llamado se puede decir que fue por gracia y no bajo la gracia, sino que fue un llamado a vivir una vida antes de la ley, pero Abraham vivió como si estuviera bajo la ley, lo cual podemos decir que Abraham vivió en completa libertad, amor, obediencia y sumisión incondicional. Génesis 26:5. Leamos la Escritura. Leámoslo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la Biblia: yo haré esto porque Abraham me escuchó, obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Génesis 26:5. Léalo, ahí está en su pantalla. ¿Qué dice la Biblia? Yo haré esto. ¿Qué haré? Pues cumpliré de acuerdo a lo que Abraham hizo, porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Así que Abraham cumplió la ley. ¿Pero cuál ley? Porque es que Dios dice, abro comillas, me escuchó, obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Y él fue llamado por gracia antes de la ley. Este es el testimonio que Dios da. Dios da este testimonio de un hombre que aun cuando no vivía bajo la ley, ni estaba en el tiempo de la gracia, agradó a Dios. Agradó a Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice otra versión de Génesis 26:5. Leámoslo de la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice: voy a hacer esto porque tu papá Abraham me obedeció
e hizo todo lo que yo le dije. Abraham obedeció mis órdenes, mis leyes y mis reglas. Le repito, ¿cuál es el secreto para hoy, lo que vivimos, los que estamos bajo la gracia? Dios te ha llamado bajo la gracia. ¿Cuál es ese secreto? Para tener una vida que te salve y que seas justificado, obedecer mis órdenes, mis leyes y mis reglas. Así que la ley no fue abrogada por Dios, se cumplió en Cristo. Y si tú recibes a Cristo en tu corazón, observas y recibes la ley. Así de sencillo. ¿Por qué? Mira lo que dice Gálatas. Tranquilo, hijo, no te afanes. Gálatas 3:6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice la Biblia: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Así que yo veo varias cosas. Primero, escuchar. ¿Qué quieres tú oír de mí? ¿Qué quieres escuchar de labios de un pastor? Que en tu pecado Dios te va a levantar si tú llevas una ofrenda al altar. No. Tienes que llevar la ofrenda al altar, pero tienes que ajustar tu vida en santidad para con Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Mire, no podemos decir que el patriarca Abraham vivió bajo la ley por cuanto no había sido entregada por Dios a su pueblo, pues en el patriarca Abraham se daba el inicio de una simiente, el nacimiento de una nación, el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer a través de un hombre. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a escribir tu historia a partir de creerle a Dios y recibirlo en tu corazón para que tus simientes hagan historia? Eso fue lo que hizo Abraham. Mire cuántos años han pasado y Abraham sigue escribiendo su historia. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, cuando recibe a Cristo, él se le prometió sería padre de naciones. Hoy, gracias a Dios, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, pertenecemos por adopción a la simiente de Abraham. Mire lo que dice Romanos 2:15. Porque hay algo que tú y yo tenemos que entender. Abraham cumplió la ley, pero esa ley que está escrita en el corazón de los hombres y que se hace real cuando tú recibes a Cristo. Ahora sí vas a entender un pasaje que no lo tengo en mi sermón, pero que Dios trae a mi mente cuando dice: y nadie les enseñará, porque la misma unción les enseñará qué deben hacer. Pero mire, ¿por qué Abraham, cuando recibió y anduvo en la obediencia de Dios, oyó a Dios, obedeció sus mandatos, estatutos, la ley que está escrita en su corazón? Porque Romanos 2:15 dice: es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta sí lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo. En ese día, Dios nos juzgará hasta los pensamientos más secretos. Es por ello que el apóstol Pablo está diciendo, Romanos 3:20, hagamos el paralelo de una vez.
Mire lo que dice Romanos 3:20. ¿Lo tienes, hijo? Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si hay una ley escrita en tu corazón, que tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que está mal, y tú determinas si la obedeces o no, esa ley te hace conocedor de que estás en pecado. Cuando un niño de 2 años va y le pega a otro, no mira para todos lados a ver qué le dicen. Yo recuerdo hace una reunión que tuvimos en la familia, y el más pequeño, Emanuel, el papá lo regañó y ese niño salió pero como un volador, corriendo para todos lados. Él ya sabe que lo iban a regañar, él sabe que lo regañaron, pero salió corriendo. Así que Abraham obedece a Dios, y Dios da testimonio de la dignidad con que Abraham anduvo delante de su presencia en su caminar. Porque no es solo necesario tener fe, la fe es importante, porque el llamado fue bajo gracia, no bajo la gracia, escúchelo bien, bajo gracia. ¿Gracia qué es? Algo inmerecido de Dios, que no podemos nosotros tomar la decisión, Dios la toma por nosotros. Así que no podemos decir que vivió bajo el tiempo de la gracia, puesto que nuestro Señor Jesucristo aún no había venido. Pero sus acciones, su fe le llevó a actuar bajo obediencia, sabiendo que Cristo le estaba llamando para ser el precursor de su simiente. Mire lo que dice Santiago 2:22. Santiago 2:22. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Así que la Biblia nos da el secreto de Abraham. Fe más acción. Acción más fe. Eso hace que la fe sea completa. Así que Abraham, antes de la ley, obedece la ley porque Génesis lo dice. Dios lo dijo muy clarito en Génesis 26:5. Dios lo dice. Y ahora Santiago dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Versículo 23. Y así se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Versículo 24. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Hay mucha gente que dice yo tengo fe. Hay mucha gente que le dice a uno yo tengo fe. Pero ven que el día está solo y comienzan, no, ¿qué hago con estas deudas? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, ¿yo qué hago? Y llega alguien enviado por el mismo diablo y le dice, y está todo vacío, ¿no? Y usted sí. ¿Dónde quedó tu fe? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí sí, como dice nuestro pastor, apague eso y váyase. Ya no la siga embarrando. Tú tienes que tener fe y tú tienes que tener confianza. Que así sean los mismos ángeles del cielo. Dios los envía y darán tu provisión. Así de sencillo. Pero tu fe tiene que ir acompañada de la acción. Si tú sabes que cometiste un error,
Si tú sabes, ¿para qué vas a pedir consejería? ¿Porque quiere que todo el mundo te legalice tu pecado? No, para. Mira lo que dice Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Es necesario creer. Si alguien no cree en ti, ahí no hay nada. Apague y váyase. Así sucede con Dios. Si Dios ve que tú no le crees, si Dios ve que hay un vacío en tu mente que te impide entender el secreto en Dios, que es caminar por fe en este mundo, ya se está cumpliendo el tiempo. Ya créame que estamos viviendo tiempos y minutos de revancha, como cuando uno está jugando un partido y uno sabe que va perdiendo y cualquier minuto es valioso para uno meter el gol. Estamos viviendo minutos de gracia y tú sigues vacilando, buscando a alguien que te aconseje para legalizar tus cosas. Abraham le creyó a Dios, cometió errores como todo humano, pero le creyó a Dios y eso bastó para que esos errores que había cometido, Dios los perdonara y le diera la victoria. No te estoy diciendo peca y reza, no. Te estoy diciendo que si tú tienes un problema, ejemplo el cigarrillo, y tú vas a buscar, no sé qué fundación haya de que no fumen, bueno, hablemos del alcohol. Tú eres alcohólico y tú vas a los alcohólicos anónimos y allí a todos se sientan y cuentan sus experiencias. Pues no, sí, pues es que yo tomo, es que yo tuve una vida muy mala, es que... Y todo el mundo se justifica. Y cuando usted termina dice, no, pues imagínese, si estos están en esa condición, pues yo no, pues yo tomo porque me gusta. Punto. Y ya. Y la persona sale y dice, no, pues tú tienes que tomar una decisión. Eso es fe. Tienes que decir, hasta aquí va el alcohol. Hasta aquí va el cigarrillo. Hasta aquí va ese maldito vicio. Determinarás una cosa y se te hará firme. No te justifiques más. No. Es lo mismo que cuando tu matrimonio va mal. Tú vas y buscas consejería, pero tú sigues tratando mal a tu esposa o sigues tratando mal a tu esposo. Pues cambia. ¿Para qué tú tienes que ir a que todo el mundo te diga, no, mira, si el cielo salió tornado y si hay esta cosa es porque Dios te está diciendo? No, basta. La iglesia tiene que tomar decisiones. La iglesia tiene que tomar una determinación. Abraham le creyó a Dios. Dejó su tierra, su parentela. Y vio que Dios le dijo, Abraham, te daré una ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Y sobre esa fe caminó. Lee Hebreos, así dice Hebreos. Todos caminaban como peregrinos y extranjeros, sabiendo que venía algo celestial. Así que escúcheme bien, muy bien. No solo se necesita de fe, sino que debes esforzarte por tener una vida agradable a Dios mediante tu vida de obediencia sincera, espontánea, sabiendo que Dios es quien premia tu fidelidad en amor hacia Él. Tú no necesitas meterte en una burbuja. Tú no necesitas, ay, cuidado, me llenan de pecado. No, tú tienes el poder de Dios y se deshacen las obras de las tinieblas por el poder de Dios que hay en ti. Así que vuelvo y te repito, tú no solo necesitas fe. Cuando uno recibe al Señor, a todos nos pasa. A veces uno quiere que le inyecten, que le metan, que mejor dicho, hagan algo para uno poder encontrar
No. Tú necesitas creerle a Dios y caminar en obediencia. Que a medida que tú camines con Dios, a medida que tú andes con Él, Dios obrará en ti y te enseñará las cosas para tú ser un victorioso. En otras palabras, la fe de Abraham iba acompañada de la obediencia, ya que él mismo deseaba, no por méritos, participar de los propósitos eternos. Por ello mismo, el dador de la ley y el que llamó al patriarca Abraham, Jesucristo mismo, le dice a la nueva generación años después, a los cuales el apóstol Pablo les está escribiendo esta carta a los romanos, porque tú tienes que entender que la carta a los romanos fue escrita a gentiles, a prosélitos, a personas que habían abrazado la ley judía. Y entre ellos habían unos que habían abrazado la salvación por medio de Jesucristo. Entonces había una mezcolanza horrible. Y es por ello que el apóstol tiene que escribirles. Pero ¿cuál era el pensamiento del judío? El pensamiento había quitado la fe y había quitado la gracia y había quitado lo espiritual y lo había tornado en todo material. La iglesia pierde fuerza cuando quita su mirada de lo espiritual y camina sobre lo material. Y ahí es donde hay problemas. Mire lo que dice Juan 8:39. Abra su Biblia. Juan 8:39. Dice la Biblia: ellos le contestaron, la simiente nueva, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él. ¿Qué fue lo mismo que hizo Abraham? Creerle a Dios, obedecer a sus mandatos, decretos, leyes y ordenanzas, que era la ley dada mucho tiempo antes que Moisés. Así que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a los creyentes gentiles que están en Roma, que se apoyaron en vivir bajo la ley, tratando de justificarse para con Dios. Entonces, ¿cómo un prosélito o un gentil se hacía judío? Pues si se circuncidaba y si guardaba la ley. Entonces Pablo les dice: no, eso no, porque es que todos estamos, mientras tengamos esta naturaleza de pecado, bajo el juicio y la ira de Dios. Así que ¿de qué te sirve guardar la ley si tú no observas el propósito principal de ella? ¿Cuál es? Obedecer a Dios, amar a Dios. Así que de nada te sirve la ley, les decía el apóstol, si no observas el propósito de ella, la cual fue anulada por el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a la simiente de aquel que fue llamado por Dios en libertad incondicional, que vivió en obediencia, habiendo sido llamado por gracia. No bajo la gracia, por gracia. Romanos 3:19. Para que tú me entiendas, ¿qué dice la Biblia? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que la ley, ¿qué condena? La naturaleza de pecado. La ley, ¿qué condena? Pues lo material que el hombre tiene. Cristo revive lo espiritual. Así que ya lo espiritual supera a lo material y la ley no te puede juzgar porque tú eres un ser
espiritual, que has recibido a Cristo en tu corazón y Dios ha permitido que nazcas de nuevo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a los que están muertos en su naturaleza, queriendo agradar a Dios por sus obras sin fe. Sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, bajo la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si yo no me hubiera encontrado con ese agente de tránsito y él me hubiera dicho, Señor, todo giro a la izquierda está prohibido, pues créame que habría pasado inadvertido y lo hubiera hecho varias veces, provocando hasta accidentes, provocando miles de cosas. Pero como ya lo sé, no lo hago. Pero si soy una persona temeraria y me gusta incumplir la ley, pues lo hago. Así pasa con la ley. Te da el conocimiento. Por eso, la ley es un edicto. ¿Y por qué te estoy hablando de la ley? Tú dirás, pero no va a salir de ahí. Vamos en orden. Estamos en Romanos capítulo 3. Y en Romanos capítulo 3 el apóstol le está diciendo a todos aquellos prosélitos que se basaban en la ley, que de nada les iba a servir, sino que era Jesucristo el cumplimiento de la ley. Y el apóstol lo toma y lo enlaza porque en el capítulo 4 ya comienza el apóstol a hablar del ejemplo de Abraham. Por eso tú tienes que tener claro qué es la ley. Si tú guardas un día, si tú guardas el sábado, si tú quieres guardar toda la ley, pues estás bajo maldición. Así de sencillo. Has negado la cruz de Cristo. Has negado el evangelio. Has negado la fe. La has negado. Y hay muchas iglesias. Si se las enumerara, usted quedaría con la boca abierta. Pero dejémoslo ahí. La idea no es ofender a nadie, sino sacarte de tu error y que el Espíritu Santo te redarguya. Así que la ley es un edicto de Dios para el hombre. La ley es el edicto, una orden, un aviso, un decreto que se promulga a la opinión pública, gracias mi cielo, a la opinión pública emitido por la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Pues Dios, cuyo fin es publicar una resolución en la cual el juez da por sentado que el citado queda notificado de dicha decisión. ¿De dicha qué? Decisión. Eso es la ley. Pero por lo general, los edictos son publicados por medios que tengan mayor circulación. Y pues qué más circulación que la Biblia y el pueblo judío. Así que dicho edicto o orden o aviso, que al ser leído o escuchado por muchos, ya no tienen excusa de negar que nadie sabía su contenido o la decisión que tomó el juez o el servidor. Por eso Romanos 3:19 aclara, leámoslo de la Biblia, lenguaje sencillo. Sabemos que la ley tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo reconozca su culpabilidad ante Dios. Por lo cual la ley es el conocimiento de cuán pecador eres. Romanos 3:18. Pero sabemos que todo
lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Voy terminando con esto. ¿Tú sabes que la candela quema? ¿Sí? ¿Que la candela puede provocar un incendio? ¿Que la candela puede consumir algo que quizás durante años tú lo has trabajado? Entonces, ¿para qué tú eres una persona necia y te acuestas a dormir dejando la estufa prendida? Porque tú sabes, pero te haces el sordo, o te venció el cansancio y tuviste un descuido y quemaste todo lo que has logrado por años. Así es la ley. Recordemos que el apóstol le escribe a gentiles, a prosélitos que vivían bajo el conocimiento de la ley judía, las tradiciones, y habían adoptado sus costumbres. Por otro lado, el apóstol, conocedor de la ley, se convirtió en un embajador de Jesucristo. Entonces, él puede hacer ese paralelo. Es como cuando alguien, supongamos, está parado frente a algo que termina y lo conoce muy bien. Ejemplo, nosotros conocimos el comienzo de los computadores. Y yo le hablo a mis hijos de ese comienzo y ellos se podrán burlar. Cuando antiguamente eran unas cosas grandísimas y ni siquiera tenían 500 gigas de memoria. Eran unas cosas que se usaban, no los CDs como ustedes ven, sino se usaban como una especie de tarjetas y se metían ahí. Sí, así se rían. Ese era el comienzo. Hoy ha avanzado la tecnología a tal punto que ya hasta un celular es más potente que un computador. Y uno carga su celular. Imagínese usted cargando una CPU y un monitor para todo lado. Y cuando alguien lo ve, ¿y usted qué hace con eso? No, es que yo llevo acá mi información, pero usted no sabe que en su celular puede almacenarla. Aún más, mi hijo qué día me dijo, papi, tú tienes todo en la nube. Yo, ¿cuál nube? Dijo, pues en la nube, papá. Yo le dije, a ver, vamos a la prehistoria. Dijo, pues arriba en la internet. Yo le dije, así pasa. El apóstol, que conocía lo arcaico, Dios le muestra lo moderno. Entonces le dice a los arcaicos, modernízate, viejo, o si no, como dicen mis hijos, la tecnología te va a atropellar. Empieza a hacer ese paralelo entre la ley y la gracia. Pero usted me puede creer que hoy, en pleno siglo XXI, hay gente que todavía carga esas CPU viejas, porque eso fue lo que el papá le enseñó, la mamá le enseñó, y él no mira lo moderno que Dios tiene para ti en Cristo. Así que la ley es el conocimiento, es la capacitación para establecer la diferencia con la gracia. Así que el apóstol es la persona que Dios usa para hacer esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy tú los tienes a los dos. Así que tú te paras y pues te es más fácil conocerlo. Pero imagínese si Dios permitiera que mi abuelito, mi abuelita resucitaran y me vieran con ese aparato en las manos, dirían, ay, por Dios santísimo, no le sigo diciendo la retajila, virgen del no sé qué. ¿Pero eso qué es, mijito? No, un celular, abuelita. No, pero eso,
No, así es Dios. Pero es que la ley y lo arcaico de la ley no te puede hacer justo ante Dios. ¿Para qué tú vas a cargar el poste, el cable, la cabina? Cuando si arrancas el cable, pues se te va la señal del teléfono. Cuando ya todo eso se ha modernizado y hemos llegado a lo práctico, que es cargar un celular. Así que la justicia de Dios es por medio de la fe. El apóstol le dicen, sí, ustedes quieren estar bajo la ley. Abraham la obedeció. Pero Abraham tenía la fe y tenía el conocimiento de que había conocido a Jesucristo. Jesucristo se le presentó. Por eso, mire lo que dice Romanos 3, 21 en adelante. Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, el apóstol les está diciendo, sí señores, Jesucristo, el cumplimiento, fue anunciado y fue descrito por esa misma ley que usted guarda, pero a ello se le suman los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que usted, que se cree santo, puro y santo y de todo lo que usted quiera hacer, como un amigo que no quiero decir su nombre, pero él habla de los fariseos y habla de un poco de vainas y después salió denegando y sacando algo que yo digo, pero ¿qué es lo que usted está hablando? Si lo que usted está diciendo se está contradiciendo. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿quién nos justifica? Versículo 24 de Romanos. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el apóstol está estacionando a aquellos romanos en el mismo tiempo de Abraham y les está diciendo, mire, Abraham obedeció a Dios, fue llamado por gracia, una gracia inmerecida, una gracia indiferente a todo, pero vivió la ley. ¿Cuál ley? Pues la que habían en sus miembros. Todo mundo sabe hacer el bien y sabe hacer el mal. Sin embargo, Dios le dijo, Abraham, haz esto, Abraham, haz aquello, y Abraham obedeció. Así que él le dice, todos estamos bajo ese juicio, pero somos justificados por medio de la gracia. O sea, dice el apóstol, estamos ahora sí nosotros disfrutando de la gracia. Estamos sumergidos en la gracia. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de muchos. Si usted mira el orden que el apóstol va dando, primero, para una persona ser judía debía circuncidarse. La gente lo hacía en su carne. Dios pedía que fuera en la carne y fuera también en el espíritu. Ya lo hemos leído y ya lo he explicado. Segundo, el apóstol dice debe ser judío. ¿Judío qué? Pues de nacimiento. ¿Por medio de qué? De Abraham. Abraham comienza la simiente judía. Tercero, debía guardar la ley. ¿Cuál es la ley? Pues ya se la dije. No son los 10 mandamientos. Son más o menos 1500 observancias o ley o decretos que tiene la ley de Israel. Más o menos 1500. Si tú desobedeces una de las 1500, violas toda la ley.
ya queda claro. Ahora el apóstol le dice, tú para ser judío tienes que hacer un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Darle muerte a un inocente. Así que yo me pregunto a todos aquellos que viven bajo la ley, que se creen judíos, ¿hacen todo eso? ¿Se han circuncidado? ¿Vienen de Abraham? No, yo vengo de Abraham por la fe. Sí, todos venimos por Abraham, pero usted es judío. Si no lo es, perdió el año, mi amigo. Yo puedo decir que soy gringo porque mi pelo es mono y mis ojos son verdes. Pues claro, porque me pinté el cabello y me puse unos lentes de contacto. No, eso no me hace a mí norteamericano. Soy americano, pues del sur, pero no me hace del norte. Así eran aquellos. Entonces dice el apóstol, Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que si yo recibo a Cristo, estoy cumpliendo toda la ley. Me circuncido mi corazón. ¿Sí o no? Entro a formar parte de su linaje. Entro a cumplir la ley. Y Él, como sacrificio por los pecados, lo cumplió por mí al ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Y termino con este versículo, porque ya me pasé. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice el 28, pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que el apóstol hace su introducción de lo que es la gracia y lo hace a sus lectores sobre la base de declarar que la naturaleza del hombre está bajo el juicio de Dios y deja claro que el hombre siempre se justifica a sí mismo buscando un patrón de alguien que le resalte a él de una posible falla que haya en otro y que no le pueda señalar al que está señalando. Lo he dicho. Ahí hice un trabalenguas, pero espero que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque el sistema antiguo tenía vacíos. Y así como hoy lo conocemos, hay varios vicios en nuestra ley colombiana. Nuestra ley es interpretativa más que normativa. Uno piensa una cosa, otro dice otra. Dígame a mí que tenemos que atender a unos funcionarios y el uno piensa una cosa, el otro llega y dice, no, es que yo pienso otra, hasta que un día le dije, venga, pero no hay una normatividad. Dijo, no, es que a mí me parece. Le dije, o sea que la ley nuestra colombiana es interpretativa más que normativa. Pero no quiero entrar en esos detalles. Así que Dios nunca se equivocó. Lo que pasa es que Dios vio que el hombre no había podido cumplir la ley. ¿Por qué? Termino con este último ejemplo. Juan 8.1, y léalo en su casa. Juan 8.1, léalo usted del 1 al 11. Una aplicación de la ley por los escribas y fariseos. Dice Juan
8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. ¿Trajeron a quién? A una mujer. ¿Qué dice la ley? Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Eso dice la ley, ¿sí o no? Muy clarito. Pero la pena de quebrantar ese mandamiento, de los 1500 mandamientos que hay en la ley judía, era la muerte. Levíticos 20:10. Levíticos 20:10. Si un hombre, está hablando de un hombre, comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterios serán ejecutados. O sea que, ¿quiénes eran ejecutados? Ambos. Ambos. Pero los escribas y los fariseos, ¿a quiénes le trajeron? A la mujer. ¿Por qué no llevaron al hombre? Solo llevaron a la mujer. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella o contra ella. El que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y él se puso a escribir en tierra. ¿Qué escribió? No sabemos. Pero yo creo que el que estaba, digo yo, no es una revelación, digo yo. Es mi humilde opinión, como dice mi hijo. Digo yo, que el Señor estaría escribiendo: Pepito, usted acabó de estar con ella y no estás aquí, pero sí eres parte de la acusación. Y tú lo haces para que le den muerte a ella y no se salga el chisme a su esposa. Porque como ya se divulgó, como ya se hizo notorio y descubrieron que fulana de tal estaba en adulterio, va a preguntar la esposa: ¿y con quién estaba? Con usted, Pepito. Así que ese Pepito, ¿qué tuvo que hacer? Hasta luego. Y así siguió el Señor escribiendo. Yo creo que escribiría el nombre de todos los adúlteros. Y cuando todos empezaron a ver sus nombres ahí, cuán pecadores eran. Porque eso es tan fácil, mire. Vamos a señalar a Naomi. Con un solo dedo la puedo señalar, ¿sí o no? Pero ¿cuántos me señalan a mí? 3. 3 me señalan a mí. Así que el Señor, ¿qué le dijo a aquella mujer? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Entonces el Señor dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que hoy Dios te dice a ti. Vete y no peques más. No peques con tu mente. Quizás tú eres uno de los que estás ahí diciendo: pero ese predicando, ya pecaste, la embarraste. Otros: pero es que ya la embarraste, pecaste. Porque no puede uno hablar en contra de otro. Nadie tiene algo si Dios no se lo ha dado. Yo solo espero que este tema sea de bendición a tu vida. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres real. Padre, te damos gracias porque yo solo espero que tu palabra haya tocado vidas. Que así como esta hermana que escribió y dijo: yo no lo conozco, yo no sabía quién es usted, pero Dios me permitió que a través del Face, cuando alguien compartió, o a través del Face, no sé cómo fue, yo lo encontrara y usted dijo una palabra que cambió mi vida. Hoy te pido, Señor, que tú cambies esas vidas. No soy yo, no es mi predicación. A veces me cuesta, Señor. Es tu palabra y lo he querido hacer de la mejor manera, con respeto. Lo he querido hacer de la mejor manera porque es tu palabra
y no en la mía. Por eso te pido, Padre, que tú convenzas a las personas que me oyen y me van a oír. Ellos puedan entender que en ti hay salvación. Que ellos puedan comprender que en ti hay perdón. Y que no sigan más tratando de ir de rodillas a Monserrate. Ni tratando, Señor, de no mirar a nadie con la camándula. No, Señor. Sino que sean libres de toda maldición del diablo. Libres de toda idolatría. Que pongan su mirada al cielo. Y que sepan, Padre amado, que tú eres real. Y que puedan reconocer a Jesucristo tu Hijo como el único Señor y Salvador personal. Porque Abraham, aun cuando no conocía la ley, porque no había sido emitida por tu mano poderosa en el monte Sinaí, dice la Biblia, y tú mismo, Dios, das testimonio de que Él la cumplió. Esa ley escrita en el corazón del hombre, porque el hombre sabe hacer el bien y el mal. Yo te pido, Señor, que tú traigas favor y gracia a esta transmisión y que miles de personas se arrepientan y que todos aquellos que se encuentran quizás en el pecado sean libres de él, vayan y no pequen más. Te lo pido, Señor, te lo imploro con toda mi alma. No busco protagonismo, no busco, Señor, favor humano, solo busco tu gracia y tu favor. Y te pido, Señor, con todo mi corazón, que bendigas esta transmisión. En medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta oposición, salva las almas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Me agrada que tú nos sintonices. Compártela. Envíasela a un amigo, envíasela a un vecino, envíasela a alguien. Y que la palabra de Dios corra y que Dios sea glorificado. Dios le bendiga, nos vemos el día jueves. Hoy es martes, el jueves nos vemos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.